Bienvenido a otra edición más de la cadena. Se me enredó la música aquí hoy. Qué cosa, me puse a bregar eso. Que uno debe dejar las cosas como están. A veces uno las trata de arreglar y lo que hace es que las daña. Bueno, bienvenido a otra edición más de la cadena de clamor a la noche. Aquí directamente desde mi apartamento en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy ha sido un día duro. He editado 2 programas de televisión, he grabado, producido y dirigido 2 más. He estado todo el día en los estudios. Y bueno, junto con Esdras, porque el único que tenía en los estudios de la Academia era Esdras. Dios lo guarde y lo bendiga. Mañana tendré otro día también. Saludo a todos los que nos están viendo. Saludo a Dani Rodríguez, que está en vacaciones por allá en la Florida. Y quiero también excusarme esta noche pues por este compromiso que tengo aquí todas las noches. No pude asistir a la funeraria Eric, donde una persona muy importante, una persona en la vida de la iglesia Betel y de la pastora Mary Ludones murió. Creo que un copastor de su iglesia, uno de los pastores asociados de su iglesia murió. Y le agradezco a vos, Rodríguez, que mandó la información, pero no he podido asistir. Sí que esta noche en la funeraria que están velando, aquí no tengo toda la información frente a mí, pero oramos para que, creo que estaba predicando la hija de Merinudo esta noche allí. Le doy mis condolencias a toda esta iglesia, a toda esta familia, me excuso por no poder estar allí esta noche. Así que saludo a todos ustedes y quiero agradecerle a Dios la bendición de ayer, agradecerle a José Clemente, que dijo que estaba bien agotado después del viaje que he dado a Estados Unidos. Me llevó y me trajo allá a la iglesia Asamblea de Dios de Borinquen, que pastorea nuestro hermano Miguel, si mal no me equivoco tu nombre, ¿verdad? Miguel, creo que Miguel Acosta, pero como sea, me trataron bien. Hice la historia de cómo Dios me inspiró a fundar esa iglesia, o a fundar la congregación, porque la historia es larga. La van a escuchar en uno de los siguientes programas, que la di bien clara. Tengo las fotos fotos de la antigua capilla, que fue la que yo fui a pastorear durante la guerra de Vietnam, porque la Asamblea de Dios no tenían pastor allí. Pero tengo las fotos. Después que llegó el norteamericano, pues yo me quedé con el pequeñito grupo. Llegó la hermana Susi Monge, que tiene otra historia increíble de cómo llegó a Puerto Rico con 10 hijos y su esposo, y tomó ese pequeño grupo, lo fue creciendo, y luego de alguna forma alquiló de nuevo. Los americanos se fueron, los norteamericanos se fueron de la base, terminó la guerra, y ellos pues entonces, o se fueron de la capilla, de todas maneras, la dejaron. La hermana Susi Monge entonces tomó la capilla original, que quedaba al lado de la quebrada, frente al residencial Agustín Starr, allí en Aguadilla, en Borinquen. También allí esa era la propiedad de la familia de los Chichi. Ya casi todos están muertos, y ayer pude saludar y orar por la nieta de la patriarca de esa familia conocida allí. Una gente tiene historia. Y en ese terreno, al lado de la capilla, estaba la capillita pequeña. Pues allí la hermana Susi le tuve que contar al nuevo pastor, porque el hermano es nuevo. Entonces después de eso Susi levantó la congregación. Después vino otro pastor, y luego construyó, entre él y el otro que vino, Marcos Chico vino también, y Marcos tuvo un avivamiento. La iglesia creció. Después de Marcos, pues entonces vino otro pastor que se fue, y ahora está el hermano Acosta, el hermano que está allí. Dios lo bendiga, está trabajando fuertemente. Él tuvo que, recuérdese que él viene después de María, el templo está afectado.
ya no es la pequeña capilla. Va a haber en un programa que vamos a atacar los próximos días, va a haber la capilla que hizo la hermana Susi, que ya murió y se fue con el Señor. Sus hijos deben estar en algún sitio del mundo, aquí en Puerto Rico. Y luego, después de eso, pues vino el hermano que se me olvida el nombre, Alonso, algo así. Y después vino Marcos Chico, que hizo, mejoró todo eso y la iglesia creció. Y creo que fue él que construyó entonces ese templo. Después vino otro hermano y después vino el pastor actual, que estuve con él ayer, creo que es el hermano Miguel Acosta, si no me equivoco. Y yo le tuve que explicar la historia porque él está recuperando la historia de esa iglesia. Y es una maravilla de todas las cosas que hablamos ayer. Compartimos con ese pueblo, fue maravilloso, gente se reconcilió, gente se sanó, fueron cosas maravillosas. Luego Clemente y salimos rumbo hacia, regresar hacia Arecibo, de ahí para acá, paramos en el Buen Café, que mi amigo Héctor es un anciano que lleva 50 años atendiéndome, dueño de hostelería, del hotel y del restaurante. Bueno, y ahí tuve una experiencia tremenda porque desayunamos de aquí para allá y yo iba a buscar una sopa de pollo que había, pero no la había. Cuando don Héctor supo que yo estaba allí, vino, me saludó, mandó a hacer la sopa de gandules para Clemente y una sopa así buenísima de pollo. Fue tremendo. Y después cuando quisimos pagar, don Miguel dijo, no, si usted es mi cliente favorito. Y también pues hoy voy a hablar de una experiencia que tuve con un pastor que me saludó, porque hoy vamos a hablar del temor. Pero antes de eso, vamos a tocar un poquito lo que estamos haciendo toda la noche con el Salmo 91. Así que fue un día maravilloso. Hoy no tengo un día de trabajo, mañana será otro día de trabajo en los estudios. Seguimos orando por la cadena del milagro, por todos los medios que hay. Seguimos orando por el día de clamor, el 6 de septiembre. Saben que es un día que Dios me ha enviado por 48 años, cumple este año a celebrar, y me dijo, convoca al pueblo para el 6 de septiembre desde las 11 de la mañana para en unidad, en humillación, en clamor, clamar a lo alto para reedificar los muros. Estaremos en el mensaje explicando qué es eso y qué es lo que tenemos que reedificar, qué muros son los que hay que edificar. Dice, la segunda parte es derribando las fortalezas, reedificando los muros que dan protección, los muros espirituales que dan protección a Puerto Rico, y además de eso, derribando las fortalezas que están atormentando no solo a Puerto Rico, sino al mundo entero. Y el Señor me dijo, convoca al pueblo, porque viene una gran convulsión para Puerto Rico. Y desde Puerto Rico mandaré un mensaje al mundo entero, originando la cadena del milagro y todos los medios cristianos en Puerto Rico que se unan, y los medios seculares, y preparando al pueblo. El Señor me dijo, para prepararse para impedir que no venga lo peor. Así que no van a orar para que no venga, porque el terremoto viene, hermano. Y eso me lo refregó el Señor en 1985. Luego los sismólogos en Mayagüez dijeron que ya estábamos pasados ese terremoto. La tierra ha estado temblando por los últimos 2 años, ha estado sacudiéndose aquí en el área metropolitana. El Señor más me dijo que en el mundo entero se despertarían volcanes alrededor del mundo, porque ya la tierra gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención. Entonces, Señor lo que dice, yo ese día pondré a Puerto Rico en balanza. Me dijo, convoca al pueblo, los que tienen miedo, pues, que venzan el miedo o quédense en su casa. Los que estén enfermos, pues lo ven por televisión. Pero convoco al pueblo a un día de humillación, de unidad, de convocación, de clamor a Dios, un día de batalla espiritual, de reedificación de los muros espirituales y derribar las fortalezas que hoy se han levantado alrededor del mundo, no solamente en Puerto Rico. Y me dijo, ese día pondré en balanza
al país y determinará cuánto tiempo se podrá detener que este cataclismo venga sobre un país que está en rebeldía, gobierno que está desafiándome y una iglesia que está dividida y una iglesia que está en algunas partes desviada de la verdad, mientras un pequeño grupo, las 7,000 rodillas, simbólicamente, que todavía queda un pueblo, y por eso este país todavía queda en los campos, en las montañas, en las veredas, en las ciudades, quedan miles de personas que todavía están dando la batalla espiritual, y por eso el diablo no se ha llevado a este país. Por eso los juicios de Dios no han caído aquí. Es decir, que esa es la convocatoria que Dios me ha mandado a hacer, y le pido que el 6 de septiembre usted lo separe. Venga con vacuna o sin vacuna. Yo le exhorto, pues y de eso vamos a hablar ahorita, del miedo que está causando, como esto de la vacuna dividido la iglesia. Y tengo 3 ejemplos que recibí en este fin de semana y en las últimas semanas, de los cuales voy a hablar, donde el miedo ha infectado la iglesia grandemente. Voy a hablar sobre esto, voy a continuar hoy hablando acerca de la vacuna. Yo estoy vacunado, mi esposa y mi hijo, pero lo que le digo a la gente, usted tiene el derecho a negarse si quiere, por principios religiosos, o si el médico le dice, porque hay personas que no pueden vacunarse, ahí es donde está viniendo el error. De eso es el tema que vamos a tratar más tarde, sobre el miedo, el temor. Pero quiero hoy recordarle que necesitamos sus oraciones como nunca antes. Necesitamos que usted ore y clame a Dios por nosotros, clame por todos los que estamos trabajando en clamor. Señor, pídale al Señor que nos dé fuerza. Sé que hay elementos satánicos, demonios, como dice Apocalipsis 12:12, que sabiendo la importancia, aunque dice sabiendo que le queda poco tiempo, pero aquí lo voy a aplicar, sabiendo la importancia del día de clamor, están airados, van a levantar, van a hasta meterse en la cabeza, en la mente, a utilizar todo lo que puedan, políticos, no políticos, religiosos, a quien sea que le dé lugar, para tratar de deslucir este acto y detenerlo, porque de aquí depende cómo seremos pesados en la balanza de Dios. Yo repito lo que Dios me dijo: convoca al pueblo a clamor a Dios el 6 de septiembre, porque yo pondré en balance ese día, porque viene al pueblo de Puerto Rico, enviaré un mensaje al mundo, porque viene gran convulsión para este país. Yo cumplo, y me dijo, y convoca al pueblo. El año pasado, por la cuestión esta y lo que había, pues nos sometimos y nos quedamos. Pero este año el Señor Dios convoca al pueblo, con vacuna o sin vacuna. Usted venga a adorar a Dios, traiga su máscara si la tiene, o 2, traiga su gel, lo que usted necesite para tomar las medidas para usted protegerse. Yo en eso creo que hay sabiduría. Así que todo el que venga traiga su máscara, su mascarilla, su gel, y siga las instrucciones que se dan, pero se le está pidiendo que el pueblo se convoque. Porque si los estadios de béisbol están llenos, si los homosexuales están manifestándose por cientos en las calles donde les da la gana, si los coliseos se están llenando, si la gente está manifestando y protestando, como tienen todo el derecho después que lo hagan pacíficamente, pues yo entonces le digo que es importante que si eso se puede hacer, si tienen una turba, porque había gente buena, pero una turba poseída frente a un condominio en Rincón, de una gente que están tratando de arreglar algo ahí, yo no sé si están en ley, si no están en ley, eso no da derecho a la turba por cientos a ir allí. Allí no estaban tomando ningún distanciamiento, allí nada, lo que estaban es destruyendo aquello, infiltrados por los mismos activistas comunistas que se esconden detrás de la comunidad LGTB, que se esconden detrás de los pseudo derechos de los ateos y de los materialistas,
y de la naturaleza y de los ambientalistas para aprovecharse. Y gente decente caen en eso. Lo que acabamos de ver hace unas horas en televisión realmente es un desorden. Los han amenazado de muerte. Han amenazado de muerte a los que viven allí. Han enviado allí de esos drones para hasta llegar hasta las ventanas, hasta las puertas. Es decir, los han insultado. Usted tiene derecho a ir allí pacíficamente y oponerse y protestar, pero no tiene derecho a romper nada, no tiene derecho a insultar a nadie, pero lamentablemente los que se han adueñado de todo esto, lo que pasó aquí en el 19 con el gobernador Ricky Rosselló, son los mismos. Los fanáticos, los comunistas, que se llaman socialistas, que se llaman ambientalistas, que se llaman pro derechos humanos, pro derechos sexuales y cuanto demonio hay. Y se toman posesión de esto y lo hacen en el mundo entero. Y esa anarquía no se puede permitir. Así que si esa gente puede hacer eso, ¿qué más esencial hay que ante la violencia que vivimos, no solo en el mundo, en Puerto Rico, ante la amenaza de que pronto haya una huelga de nuevo en este país de camioneros y se quede o venga un desastre y se quede el país porque hay una maldita ley que los alcaldes, la mayoría, la aprueban porque el dinero va a sus arcas sobre el impuesto alimentario? Esta isla de 100 por 35 no tiene recursos para más de un mes. Al mes está hasta la gente pasando hambre y los puestos sin gasolina. Que Dios tenga misericordia de este país. Y esos son los que en el 19, auspiciados por la prensa comunista de este país, socialista, izquierdista, de Sodoma y Gomorra, y auspiciado por George Soros y todas sus inversiones demoníacas, que invirtió casi $1.900.000 aquí, y mandó sus organizadores, y fueron auspiciados por el Foro Comunista de Sao Paulo y de Cuba. Y mire todo esto, hermano. Esto que estamos viviendo. Si es toda esa gente tiene todo el derecho, pues entonces nosotros tenemos el derecho también de lo más esencial aquí es congregar el pueblo. Congregar el pueblo a clamar a Dios y perder el miedo. Si las multitudes pueden entrar y nadie está fiscalizando de dónde salió las plagas, no está fiscalizando quienes entran a Costco ni a Walmart, ni entran a Sam's o donde sea que van, o los coliseos, pues entonces nosotros creemos que tenemos derecho de reunirnos. Y si aquí las turbas violentas se mueven, hacen lo que les da la gana, paralizan hasta el tránsito ilegalmente, nosotros tenemos derecho de ir. Y si tenemos que ir a protestar a Fortaleza pacíficamente, a señalarle la maldad, el desafío inmoral que está haciendo el gobernador, el desafío depravado de imponer la ideología de género a nuestros niños, si tenemos el derecho a hacer eso, pues tenemos más un derecho de convocar al pueblo aquí a clamar a Dios, a pedirle a Dios que tenga misericordia y a humillarnos delante de Él. Aquellos que desean escribirnos pueden escribirnos a Día de Clamor a Dios Inc. O si es a mí, Jorge Rasky, la mismo apartado, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O hace su cheque o su giro postal para ayudar con los gastos. Clamor a Día de Clamor a Dios Inc. Solo eso, Día de Clamor a Dios Inc. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Día de Clamor a Dios Inc. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si usted va a hacerlo por ATH, recuérdese que aquí no sé, en Clamor nos asignaron algo como busque donde diga empresa o comercial, ahí toca, y entonces / Clamor a Dios y hace su ATH móvil. Pero lo más importante, lo que dice Santiago 1:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Ore, ore. Y seguimos orando por Dina, la esposa de Milton Donato, quien fue nuestro primer coordinador en Estados Unidos y fue nuestro primer presidente del Día de Clamor cuando se celebró por varios años
en el mismo corazón del barrio, en la 115 entre Tercera y el Éxito, y miles. Se cerró la calle desde la 110 hasta la 116. Su esposa está en el hospital, hablé con ella, estaba bien grave. Él está también, no está en el hospital, pero necesita la oración. Está comenzando, ya está viejito y está comenzando a tener ciertas fallas y necesita a su esposa. Y yo le estoy pidiendo a Dios que Dios levante a Dina, que la levante de ese hospital y la lleve sana para estar junto con su esposo, porque él la necesita. Tiene 2 hijas maravillosas y un hijo maravilloso, pero necesita a su esposa. Yo pido un milagro. Y si no le ha llegado el tiempo a Dina, yo estoy pidiéndole a todos ustedes. Yo no mencioné el nombre porque su hija Ruth me prohibió cuando dije esto, pero después que vi que Jacqueline puso hasta un retrato del día que fuimos a verlo y pidió la oración, Jacqueline Toro, allá del distrito, la directora de misiones del distrito Hispano Este, pues entonces yo tengo la libertad de decir que la esposa de Milton Donato, uno de los hijos de Milton Donato, un gran misionero a Cuba, y Milton, que ha sido una estrella de Dios, brillando como capellán de hospitales, presidente de una emisora, de la primera emisora cristiana hispana en Nueva York, y líder, predicador que nos acompañó, hombre de Dios, pastor de múltiples iglesias. Está ya en su ancianidad y por su condición pues no puede ir al hospital a ver a su esposa, pero él la necesita. Y Dios necesita a Dina aquí todavía. Dios hace milagros. Y dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. La iglesia Betel, que dirige todavía nuestra hermana y pastora por tantos años, esa iglesia, le damos nuestras condolencias y pedimos que Dios los fortalezca y les dé fuerza en este momento de dolor. Así que hoy vamos a continuar hablando, vamos a ir al Salmo, vamos con 2 versículos más y después seguimos entrando en el resto de lo que tenemos. Vamos al Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 91, dejamos esto en el Salmo 91, lo dejamos en el, a ver qué verso fue que lo dejamos. Lo dejamos en el verso 3. Ok, ahora vamos para el verso 4 del Salmo 91. La pastora es la madre Marilu Dones, que ahora me recordé. Y esta mujer ha sido una batalla. Yo sé lo que esta mujer es. Si hay una cristiana, una sierva de Dios, esta mujer. Yo sé todo lo que ha soportado en su vida. La pérdida de su esposo fue un golpe duro. Y su hija esta noche está predicando. Y esta pérdida también de uno de sus columnas. Lamento no estar allí, pero oremos para Marilu y toda la iglesia de allá arriba. Un domingo de esto, Marilu, me voy a aparecer allá arriba para saludarlos aunque sea. Y quién sabe qué domingo va a ser, pero antes que llegue el clamor voy a aparecerme por allá, aunque sea a saludarlos. Y si me quieren que predique, les predico, oro, pero simplemente decirles que estamos con ustedes. Dios bendiga a Marilu allá en las montañas de Río Grande. Y Dios bendiga a toda la iglesia en Puerto Rico. El Salmo 91, verso 3 dice, el verso 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, esto habla de combate, porque el tema hoy es el miedo. No voy a hablar del temor como positivo, voy a hablar del temor como negativo, el miedo. Ese es el tema que vamos a tener hoy. Con sus plumas te cubrirá. En otras palabras, esto habla de la protección de Dios. No importa qué diablo se levante, no importa qué tormenta se levante, que haga Satanás, que haga el hombre, que haga, Él nos cubrirá. No tenemos que dejar que
que el miedo se posesiona. El miedo viene y lo echamos fuera. Todo espíritu de miedo lo echamos fuera. Entonces, con sus plumas te cubrirá. Está hablando de esto y dice, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Adar, escudo y adarga es su verdad. Ahora, en el verso anterior dijo, y te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermano, esta maldita COVID-19 plaga no ha hecho más estragos, porque todavía quedan figurativamente lo que Dios le dice a Elías, más de 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales y todavía tienen fe. Todavía queda gente orando. Es verdad que los muros están agrietados, en algunas partes están caídos, pero todavía Dios está oyendo las oraciones de los justos, de las humildes, de esas viejitas que no pueden ya ni caminar, como Uva, que está en una cama en la madre de Milton Picón, y gente en las montañas, en todos sitios. Y por eso esta peste no nos ha acabado. Pero la iglesia, si yo fuera a darle, yo creo Dios, la reacción de la iglesia en esta pandemia, si fuera yo no sé qué grado le da Dios, yo le daría F. Yo creo que hemos fallado. Yo creo que no hemos llegado al grado de lo que Dios esperaba. No hemos aprovechado la oportunidad para manifestar un Dios de milagros, un Dios poderoso. Hay pastores que cerraron completamente las iglesias, trancaron, y empezaron a depender de esto. Y de esto no es para depender, esto es un instrumento adicional. Y por eso en María Dios apagó hasta esto, lo apagó. Porque nos hemos vuelto tan técnicos, tan tecnológicos, tan cibernéticos, tan vagos espirituales, tan llenos de miedo, que no nos atrevemos de ir ni a ver la gente que todavía no aparece en la iglesia. Por eso estoy hablando de esto, pero dice, con sus plumas te cubrirá. Así que eso quiere decir, las plumas son suaves, son suaves, con su ternura, con su cariño, con su amor. Él nos cubre, nos sana las heridas, nos da la fuerza para seguir adelante. Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Quiere decir, no es, yo creo en la vacuna, pero no creo 100%. Mi 100% está en la vacuna del Dios omnipotente, del Espíritu Santo y del Cristo sanador, de la palabra que dice, Jehová es mi sanador. Y que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, debajo de sus alas estarás seguro. Cuando yo fui a Nueva York, y uno no tienta a Dios, yo tomé todas mis precauciones, llevaba un pote de esos spray, llevaba mi gel, mi máscara, hasta un remedio, aceite ratero que se usó en la peste bubónica, hasta eso montaba aquí. Uno hace lo que a uno le toca, pero el milagro lo hace Dios. Cuando no había vacuna, yo estaba en Nueva York y estaban la gente muriendo como moscas y estaban echando los cadáveres en fosas comunes. Le hablé 3 noches al mundo entero, millones lo vieron y lo escucharon desde Times Square. Y estuve prácticamente, llegué martes y salí, creo que fue martes también, estuve una semana metido en Nueva York. Y Dios me cuidó. No había vacuna, no había nada. Usé lo que había, la máscara, lavarme mis manos, usar el gel, lo que era justo. Uno toma, uno hace lo que le toca a uno y lo imposible lo hace Dios. Pero no podemos tener miedo. Ahora, tampoco podemos ser descuidados. Pero tampoco podemos que el miedo nos cubra. Vamos a seguir hablando de esto. Debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es decir, el escudo de la fe, con el cual apagamos los dardos de fuego del maligno. Y la verdad. La verdad, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará.
Y dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad de las promesas de Dios, que dice que ni plaga tocará tu morada. Ahora, uno hace lo duro, pero también hay algo inevitable. No puede decir que porque alguien murió de COVID, un pastor, un ciego, porque estaba mal con Dios o no tenía fe, no. O nos descuidamos en algo o nos llegó el tiempo. Y no importa cuántas vacunas te pongas, porque hay gente que yo acabo de recibir notificación verificada de personas vacunadas que después de se pusieron la vacuna se murieron. No son un montón, pero la vacuna no es perfecta, pero es un 90% y eso es algo. El resto, lo imposible, tenemos que confiar en Dios y no tener miedo. Y andar con la verdad, no meterle miedo a la gente, no sobreconfiarlo, ni sobre amedrentarlos y llenarlos de miedo. Dice, escudo y adarga es su verdad. Y mire lo que dice aquí vamos a entrar en el tema. No, verso 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Lo voy a leer una vez más. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora, que los impíos estén muertos de miedo es una cosa, pero se supone que nosotros, los líderes cristianos, estemos dándole fe a la gente, no negligencia, pero no caer en ningún extremo. Voy a hablar sencillamente los casos bíblicos, lo que hace el miedo. En el caso de Saúl, capítulo 17, capítulo 17, verso 11, capítulo 17, verso 11 de Primera de Samuel, escuche bien claro esto, Primera de Samuel, claramente, Primera de Samuel, quiero leerse porque no quiero, Primera de Samuel, tengo la escritura aquí, vamos a buscarla, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11, que dice bien claro en el verso 11, y sucedió, dice, Primera de Samuel 17, 11, y dice bien claro, dice, estaba Primera de Samuel, Dios mío, vamos a buscar esto acá, donde habla de primera, tengo Jesús y la tormenta, me equivoqué aquí, pero vamos a buscarlo. Vamos a hablar entonces de esto acá, claramente. En segunda de Crónica dice, si mi pueblo se humillara, entre los cuales el pueblo me es invocado, me invoca, yo entonces oiré de los cielos y sabré su tierra. Si no tiene miedo y invoca a Dios, escúchelo bien claro. En el libro de Deuteronomio, vamos a irnos aquí porque aquí parece que escribí mal a ver si es, Dios mío, claro que me pasa, pero esto es en vivo. Primera de Samuel, vamos a leer aquí, gloria a Dios, gloria sea el Señor. Bueno. Dice que entonces cuando Saúl, digo bien claro, cuando Saúl vio todo esto, Primera de Samuel, estamos aquí, 17, en el capítulo 17 de Samuel. Y mire lo que dice aquí. En el verso 10 y 11, vamos a leerlo. Ahora sí lo conté. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Aquí está el rey Saúl. Verso, dice, sale el problema, sale el desafío. Claro, tenía un poquito de confusión aquí, pero ya lo aclaramos. Eso dice que esto está en vivo y a todo color. Ahora dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y en el verso 11 dice, 17:11 que dije,
Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermano, este hombre se metió en la casa de campaña. El ejército se desplomó en su ánimo. El rey transmitió el miedo que cuando se paró el gigante, todo el pueblo, todo el ejército de Israel, empezando con el rey, lo dice aquí, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí lo leo. Entonces, hermanos queridos, el miedo hace eso. Pero entonces cuando usted vence el miedo, aparece un David. Y entonces ese David que apareció, dice entonces, David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de la presencia, tenían miedo. Miren lo que hace el miedo, nos hace huir, nos turba la mente. Eso es turba, nos niebla la forma de analizar, de resolver el problema, de enfrentar la situación. Y huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Adelante provocar a Israel, al que le venciera el rey le enriqueceré, y sigue hablando por ahí. Entonces David habló a los que estaban junto a él y dijo, verso 26, capítulo 17 de 1 de Samuel. Y David dijo, preguntó, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará el hombre que le venciera. Y oyendo de hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Todo el que quiera enfrentar esto de mí, harán pedazos con lo que estoy diciendo esta noche. Dice, y yo se descendió, pues ha descendido acá. ¿Quién me ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia, y acusan a él de ser soberbio y de tu corazón, para ver la batalla que ha venido. Y David respondió y dijo, he aquí hecho yo ahora, ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras, escuche bien, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y Saúl le hizo venir. Y entonces David le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de tu siervo ira, y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra del filisteo para pelear contra él, porque eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y le respondió David a Saúl, óigalo bien, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, yo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo tiraba, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de las quijadas y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la arma de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho esta prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practico. Y David decía aquellas cosas. Y tomando su cayado en su mano, y escogió 5 piedras listas de rojo del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrión que traía, y tomó la honda en sus manos y se fue hacia el filisteo. Hermano, esto es lo que el diablo quiere, intimidarnos. Estamos peleando contra el diablo con la tecnología. Estamos dependiendo más de la ciencia, y no es malo, no es mala la vacuna, no es mala la medicina, no es mala esto, pero estamos dependiendo más de nuestra filosofía, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos escuchado, de los libros que nos han llenado la cabeza de teorías, y nos hemos apartado de la sencillez, de la grandeza de lo que es Dios. Y por eso David dijo, yo no puedo andar con toda esta porquería.
con todas estas herramientas tecnológicas, con todas estas interpretaciones filosóficas y teológicas, con toda esta basura que se ha metido en la iglesia, que ya han dejado las armas espirituales a un lado, y es ridículo lo que está, el papel que se ha hecho ante toda esta pandemia. Debemos arrepentirnos. Debiéramos haber aprovechado. Todos hemos fallado. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y dijo entonces el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo y a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Verso 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora yo entiendo por qué Dios no permitió que yo siguiera buscando donde no era y me trajo a esta, porque hoy vamos a dedicar, mañana vamos a seguir con los 12 espías y después vamos a seguir con Jesús. Los próximos 3 Facebook los vamos a hacer a base de este asunto del temor, y cada noche hablaré de algo especial. Ahora entiendo por qué todo eso permitió Dios, para que pudiera entender que Él no quería que me metiera allá, que me metiera aquí de lleno. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla. Contra él uno no huye del diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y someteos, y el diablo huirá de vosotros. Nosotros debemos de estar, en vez de estar muertos del miedo, debemos de estar preparándonos para en medio de lo que venga, terremoto, pandemia, estar arrebatando el avivamiento más grande, milagros, muertos resucitados, enfrentarnos. Y si Dios nos abre las puertas de ir a orar por los enfermos donde sea, y que sea que estemos preparados, porque el que no esté preparado no se meta. Vamos a arrebatarle la cabeza al diablo. Vamos a aprovechar esta hora para que sepan que hay Dios en Puerto Rico, que hay Dios en Israel, que hay un Cristo todopoderoso. Alabashanda. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, le salió a prisa y corrió a la línea de batalla en vez de huir, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filistinos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general de ese: ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Oh, Rabashanda, hermano. Tenemos que el Dios no importa. No busques la gloria humana. No busques el reconocimiento. El reconocimiento lo da Dios. Y lo vil y lo desconocido usa Dios para vencer al mal. Yo quiero empezar hoy con uno de los me encontré con una
un testigo genuino. Lamento, y mañana traeré otro caso que demuestra el miedo en que ha caído la iglesia. Mientras nosotros no podemos aprobar que se nos obligue o que se haga ley obligatoria la vacuna, podemos usarla y podemos negarnos si no la creemos. Pero escúcheme bien, vamos negando constitucionalmente. Lo más sabio es usarla, pero ir primero a Dios y después a un médico. Y si usted no puede ponérsela, como un familiar mío que no puede ponérsela, pues usted no se la ponga. Pero no podemos permitir que sea obligatorio. Pero lo peor es que cuando la iglesia tiene miedo, y lo que han hecho los políticos, meterle miedo, le voy a dar el primer ejemplo, mañana le voy a dar el segundo y después el tercero. Acabamos de descubrir con testigos una iglesia, el pastor es un hombre de Dios. No me pregunte cuál es la iglesia, pero hay que parar esto ya. Acaba de dictaminar que de ahora en adelante la iglesia tendrá 2 cultos, no de diferentes horas, no. Va a tener un culto para los vacunados y un culto para los no vacunados. Eso es el crimen, eso es miedo, eso es miedo. Y eso no agrada a Dios. David no corrió, David atrás, huyendo. David enfrentó a Goliat. En la década del 50 se llevó un caso al Tribunal Supremo bajo el título, y si usted sabe de leyes, sabe esto, separate por equal. Cuando ya los racistas demócratas, porque eran demócratas, no podían imponer más el racismo en el sur, se inventaron separados por igual. En otras palabras, eso fue hasta en las iglesias. Mission Board, Asambleas de Dios, bautistas, presbiterianas, pentecostales, todas las iglesias católicas se metieron en eso por el miedo. Separados por igual. Una iglesia para los negros y una iglesia para los blancos. El blanco no podía ir a la iglesia del negro y el negro no podía ir a la iglesia del blanco. Y de esa forma, con el miedo que le tenían a la situación de racismo, crearon la teología en la iglesia separados por iguales. Nosotros somos hermanos, pero unos aquí y otros allá. Y entonces, cuando yo tengo informes veredictos de una iglesia que ya dictaminó la política, y usted tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana en su iglesia, pero yo tengo el derecho aquí de darle un consejo. No lo haga. Ore a Dios. Ore a Dios. Un culto para vacunados y un culto para no vacunados. Eso es separado. La doctrina racista que hubo en la década del 50, principios del 60, separate por equal. Separarnos. Si esto se permite, un día de esto será peor, hermano. Que la iglesia tome esto. Yo no sé cuántas iglesias estarán cayendo en esto. Ya yo tengo prueba de una persona de Dios. Usted puede hacer en su iglesia lo que quiera. Yo le doy amablemente un consejo. Ore a Dios y quítese el miedo que le tiene a esta cosa. Si se va a contaminar a alguien, se contaminará. Si se va a morir, se va a morir. Uno toma todas las precauciones, pero ya esto va contra los derechos constitucionales. Esto es un resabio del separate por equal, separados por igual, que hubo en la década del 50, donde los racistas se inventaron un medio de quedar bien con Dios y con el diablo. Esta es una manera de quedar bien con el gobierno que se vaya al infierno cuando no obedezca y desafíe, obedezca la palabra de Dios. Mejor Pedro y Juan dijeron, mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y si usted por quedar bien con el Departamento de Salud, eso es lo que usted cree, usted haga lo que le dé gana, pero ore a Dios. Ore a Dios, porque yo creo que usted lo que va a hacer es vaciar la iglesia. Miedo. Por miedo ya tenemos pruebas de una iglesia que ha separado 2 cultos, uno para vacunados y uno para no vacunados. No menciono la iglesia ni el pastor porque lo considero un hombre de Dios y una iglesia de Dios. Pero el que seamos de Dios no significa en forma o manera alguna que el miedo no se haya apoderado de nosotros. A esto vamos a llegar. En otras palabras, que un culto para los leprosos y un culto para los no leprosos. O lo que pasó en todas las iglesias, de todas las sectas y denominaciones en Estados Unidos, especialmente en el sur, separate por equal, separados por igual, uno para negro y uno para blanco. Eso no es.
La iglesia tiene que estar abierta aún para el desdichado que llega. Entonces, que entre a la iglesia uno necesitado, que no tiene vacuna y va al culto de los vacunados y viene desesperado porque se va a matar, usted no le va a dejar entrar y va a decir que espere al culto de los no vacunados. Compañero, le amo, pero le doy un consejo: lo que está haciendo está mal, es discriminatorio, es inconstitucional. Alguien lo puede llevar, usted que sabe de leyes, usted puede ser llevado al tribunal, aunque la iglesia puede imponer ciertas condiciones que el gobierno no se puede meter, pero ya usted está violando los derechos, y así como quiere que nos respeten los derechos constitucionales, tenemos que nosotros respetar los derechos de nuestros ciudadanos. Es más, esto habla de miedo. No es que no tomemos cuidado, no es que no nos cuidemos, no es que seamos negligentes. Hermano, si yo me pudiera decir, vengan los vacunados, si yo le he dicho que se vacunen para taparle la boca, pero si yo me pusiera a decirle, vengan los vacunados a más clamor, eso es un disparate. Vengan todo el que sienta venir a clamor. Si Dios le pone en su corazón venir, venga. Si tiene miedo y se deja gobernar por el miedo, es otra cosa. De algo me voy a morir algún día. Yo tomo todas las precauciones, todos los cuidados posibles. Pero aún con toda vacuna, la vacuna no es perfecta. La vacuna, si un médico le dice que usted no se la puede poner, usted niéguese a ponérsela. Porque la vacuna no es posible. Y si usted no tiene la creencia, yo le aconsejo que si se la pueda poner, póngase. Yo me la puse. Pero no se lo puede obligar nadie. Ya en España y Francia están pasando leyes para obligar. Y mire, con esto termino, el peligro de que esto sea obligatorio. El peligro de que una iglesia, una institución donde no hay discriminación, se haga un culto para vacunados y uno para no vacunados, es discriminatorio. Es la doctrina de iguales pero separados, separate but equal, que los promovieron los racistas demócratas del sur para salirse con los de ellos del racismo. Yo conozco la historia. Le digo bien claro, el poner por ley, esto debe ser responsabilidad de cada uno, el poner por ley que se obliga a todo el mundo a vacunarse o obligarlos como están haciendo en creo que España y Francia, que le van a negar el salario, es el comienzo de una dictadura. Si el gobierno se le permite obligarnos a vacunarnos, aunque sea bueno y aunque sea noble, ¿qué va a pasar cuando se vacune una persona? Muchos de los que se han vacunado, que han muerto, eran personas que no debieran haberse vacunado, tenían condiciones que no le permitían la vacuna, pero se dejaron ir y no preguntaron a su médico si podían hacerlo. Yo insto a todo el que esté en condiciones que lo haga, pero lo hace usted por su conciencia. Y por conciencia usted puede negarse también, pero no le podemos dar ese poder sobre la vida nuestra al gobierno. ¿Qué pasa? Esto fue lo que hizo Hitler, esto fue lo que hizo Stalin, esto es lo que ha hecho Fidel Castro, imponer la autoridad del gobierno sobre nosotros. Y el día que le den meternos un veneno o meternos una droga y endrogarnos, ¿quién nos librará de eso? Al gobierno no se le puede confiar 100% a ningún político. Los derechos personales nuestros tenemos que mantenerlos. Les dije durante la pandemia que la iglesia estaba entregando autoridades cuando decían cuánta gente podía estar en un edificio teniendo capacidad para 75%, ustedes se sometían a un 30%. Y la gobernadora, antes de irse muy frescamente, y Dios la redarguyó, dijo, tenían razón, la iglesia no puede ser intervenida en sus formas de reunirse y adorar a Dios. En este asunto de hacer un culto y otro, lo único que le puede pasar a usted es que se le vayan los miembros y que algún miembro con una mente molesta le ponga una demanda a la iglesia por violarle sus derechos de culto, de entrar al culto. Yo lo que le quiero dar un consejo a usted, ora a Dios. Mañana traeré otro ejemplo más de lo que el miedo está haciendo en la vida de la iglesia, lo que está haciendo en la vida de las naciones, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Inglaterra, lo que quiere hacer Biden y lo que quieren hacer los demoniocráticos
en Estados Unidos para tener el control. Lo que quieren hacer aquí, de tener un registro de nombre y apellido de todo el mundo, para luego hacer lo que haga. Hay que tener cuidado. Así dice el Señor. Y dice bien claro: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mañana continuaré con este tema y te haré otro ejemplo del otro extremo que se están yendo. Son tres diferentes. El último lo estoy dejando para lo último. Mañana te daré otro ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendice a Dina en ese hospital y levántala, Padre. Es un milagro. Yo te reclamo un milagro. Su esposa la necesita. Este hombre ha dado su vida. Y fortalécele la memoria, Padre. Fortalece sus hijas y su hijo. Bendice a Merilú, Tone y su iglesia y la familia que está sufriendo la muerte de este siervo tuyo. Permite que sea una de las iglesias que pueda visitar para darle un apoyo en este momento, porque tengo un plan de visitar iglesias pequeñas o grandes, donde quiera que tú me reveles en este mes y el tiempo que tenga, voy a hacerlo, en los campos, en las organizaciones, donde tú me envíes, tú me des testimonio y diré: Señor, visita a los presos en las cárceles. Señor, bendice a todos los que están en Cuba en este momento, pasando esta prueba. Venezuela, Señor, en China, en toda África, en todo el mundo donde los pueblos están pasando. Mira la situación en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá. Declaramos victoria, sanidad y milagros sobre todos nuestros líderes conciliares y líderes pastorales, hombres y mujeres. Bendice y dale fuerza a nuestra pastora al bregar con problemas de la salud de su padre. Señor, y bendice a todos los que están a nuestro alcance. Y cuídalos. Bendice a mis dos hijas, mi yerno, mi esposa, mi hijo. Bendice a todos los que estamos trabajando en Clamor. Y que Clamor este año sea el más grande en la historia de bendición y de gloria. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom.